meses. 7 meses exactos durante los cuales, cada bendita noche a las 2:47 de la madrugada, mi marido se levantaba y se quedaba de pie junto a mi cama, en la penumbra, simplemente observándome dormir. Lo hizo hasta el día en que fingí estar profundamente dormida y escuché lo que susurraba. Y, hijo mío, lo que descubrí destrozó mi vida para siempre. Me llamo Elena. Elena María Santos. Hoy tengo 89 años, cumplí los 89 el pasado 3 de marzo. Nací allá por 1937 en un pequeño pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía. He vivido mucho en esta vida. He pasado por situaciones que, cuando se las cuento a la gente hoy en día, no me creen. Pero todo lo que te voy a contar aquí es la pura verdad, lo sabe Dios. Puedes preguntárselo a mis hijas, a mis nietos, a cualquiera que me conozca. Yo no miento. No he mentido en mi vida. Antes de seguir con mi historia, me gustaría pedirte un favor. Si puedes, deja un me gusta y suscríbete, que a una mujer de mi edad le hace ilusión ver que estas cosas modernas sirven para que otros escuchen su historia. Quiero que se sepa. Quiero que otras mujeres sepan que no están solas. Así que dime en los comentarios desde dónde me ves. Desde Madrid, desde Sevilla o quizás desde algún lugar lejano al otro lado del charco. Me emociona ver que mi voz llega a tantos sitios. Bueno, ahora voy a empezar mi historia por el principio, porque si no, no entenderás nada de lo que pasó. Me casé con Mateo Vázquez el 15 de octubre de 1958. Yo tenía 21 años y él 26. Fue un matrimonio de esos apalabrados por las familias, como era costumbre en los pueblos de la España de entonces. Mi padre conocía al suyo de toda la vida, ambos eran hombres respetados en la hermandad del pueblo y pensaron que hacíamos buena pareja. Apenas conocía a Mateo antes de la boda. Nos habíamos visto 3 o 4 veces, siempre con nuestros padres delante, tomando un anís o un café. Era un hombre guapo, alto, fuerte y muy trabajador. Mi padre decía que era un hombre serio, de palabra, y que cuidaría bien de mí. Me casé de blanco en la iglesia de la Encarnación. Fue una celebración grande, con mucha comida, vino de la tierra y todo el pueblo invitado. Recuerdo que llevaba el vestido de encaje que había sido de mi abuela, el que mi madre guardaba como oro en paño en un arcón de madera. Hacía un día de sol espléndido, de esos que calientan los olivos, y yo estaba más nerviosa que un flan. No conocía realmente al hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida. Después de la boda, nos fuimos a vivir a un pequeño cortijo que su padre nos había cedido. Eran unas cuantas fanegas de tierra cerca de un municipio perdido en la campiña jienense, lejos de todo. La casa era sencilla, de piedra y cal, con apenas 3 estancias. Un salón que hacía las veces de cocina con su chimenea, un dormitorio y una pequeña alacena al fondo. El baño estaba fuera, una letrina en el corral, y no teníamos luz eléctrica, usábamos candiles de aceite y lámparas de queroseno. El agua la sacábamos del pozo del patio. Mateo trabajaba de sol a sol en el campo. Plantaba hortalizas, cuidaba los olivos y criaba algunos cerdos y gallinas. Yo me encargaba de la casa, lavaba la ropa en el lavadero de piedra, cocinaba en el anafe de leña, remendaba nuestra ropa. Era una vida dura, de posguerra, pero era la vida que conocíamos. Todo el mundo vivía así entonces. Mi primera hija nació en 1960, el 23 de abril. La llamé Ruth, porque me gustaba ese nombre bíblico, me parecía precioso. El parto fue en casa con la ayuda de la señora Sebastiana, la partera de la comarca. Fue un alumbramiento largo y difícil. Sufrí mucho, pero cuando vi a mi niña, se me olvidó todo el dolor. Era tan pequeñita, tan perfecta. En 1962 nació Rocío, el 8 de agosto. Otro parto complicado, pero esta vez ya sabía a lo que me enfrentaba. Rocío era distinta a Ruth. Ruth era tranquila, callada. Rocío nació llorando, reclamando atención, con mucho temperamento. 2 niñas preciosas. Y en 1965 llegó Carmen, mi pequeña, el 1 de diciembre. Fue un parto más tranquilo, gracias a la Virgen. Carmen era menudita, pero muy despierta y lista. 3 hijas. 3 mujeres.
Mateo quería un varón. Quería un hijo que le ayudara en el campo, con los jornales y el ganado. Pero el Señor me dio 3 niñas, y yo estaba agradecida por cada una de ellas. Mateo siempre fue un hombre muy reservado. No era de hablar mucho, ni de dar muestras de cariño. Nunca me puso la mano encima, tengo que decir eso a su favor. Jamás me levantó la voz de mala manera. Pero tampoco era afectuoso. Nunca me abrazaba por iniciativa propia, nunca me decía que me quería, nunca me traía un detalle. Era como si fuéramos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Él trabajaba, yo trabajaba, criábamos a las niñas, pero no había ese amor que se ve en las películas. No lo había. A veces me preguntaba si todos los matrimonios serían así. Hablaba con otras mujeres en la fuente o a la salida de misa, y parecía que sí, que aquello era lo normal. El marido trabajaba, la mujer cuidaba la casa, y san se acabó. El amor era cosa de novios jóvenes. Después del matrimonio, venía la obligación. Venía el deber. Las niñas crecían, el tiempo pasaba y la vida seguía en esa rutina. Levantarse temprano, hacer el café, cuidar la casa, las niñas, la colada, la comida. Mateo salía al campo antes de que saliera el sol, volvía cuando ya estaba oscureciendo, cenaba en silencio, se acostaba y volvíamos a empezar al día siguiente. No te voy a mentir. No era feliz, pero tampoco era completamente desgraciada. Era la vida que me había tocado y yo la aceptaba. Tenía mis hijas, comida en la mesa y un techo sobre la cabeza. Mucha gente tenía mucho menos en esos años. Así pasaron 10 años. 10 años de un matrimonio tranquilo, sin grandes alegrías pero sin grandes problemas. Hasta que llegó enero de 1971. Nunca lo olvidaré. Había llovido mucho a finales de diciembre. El campo tenía buen aspecto, los olivos estaban cargados. Mateo estaba incluso más calmado, menos serio. Las niñas estaban de vacaciones. Ruth tenía 11 años y ya me ayudaba mucho con las tareas. Rocío tenía 9, estaba en esa etapa traviesa de subirse a los árboles y mancharse toda la ropa. Y Carmen, con 6 años, seguía siendo pequeña pero muy espabilada. Era un martes, 16 de enero de 1971. Lo recuerdo bien porque al día siguiente había una novena especial en la parroquia y yo siempre encendía una vela. Había sido un día normal. Me levanté temprano, hice el café. Mateo se fue a sus labores. Yo me quedé con las niñas, hice el almuerzo, lavé la ropa. Por la tarde, remendé un vestido de Rocío que estaba roto y preparé la cena. Unas migas con un poco de jamón que nos quedaba. Cenamos todos juntos. Las niñas se durmieron pronto porque estaban cansadas de jugar bajo el sol todo el día. Mateo y yo nos quedamos un rato en el salón, él fumaba su pipa y yo surcía unos calcetines. Luego nos fuimos a la cama. Debían de ser cerca de las 9 de la noche cuando nos acostamos. Yo siempre dormía en el lado izquierdo de la cama, junto a la pared. Mateo dormía en el derecho, al lado de la puerta. Había sido así desde que nos casamos. La cama era de madera, vieja, y crujía entera cuando te movías. El colchón era de lana, algo duro e incómodo, pero era lo que teníamos. Me quedé dormida enseguida, estaba agotada tras una jornada pesada. Y entonces, en mitad de la noche, me desperté. Me desperté de golpe, de esa forma en que te despiertas cuando sientes que algo no va bien. ¿Sabes esa certeza de que alguien te está mirando? Ese fue el sentimiento. Abrí los ojos poco a poco, todavía aturdida por el sueño. La casa estaba a oscuras, negra como el carbón. No había luna esa noche. Todo estaba oscuro, pero, hijo mío, vi su silueta. La silueta de Mateo de pie junto a la cama, simplemente ahí, parado. Mi corazón empezó a galopar. Me asusté tanto que por un segundo no pude ni respirar. Pensé que era un ladrón, que era alguien que quería hacernos daño. Pero luego mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y vi que era él. Mateo, de pie en mi lado de la cama, observándome. Tenía tanto miedo que no pude articular palabra. Me quedé allí tendida,
mirándole, y él seguía allí, inmóvil, vigilándome. No decía nada, no se movía, solo estaba allí. Después de un rato, no sé cuánto, quizá unos minutos, regresó a su lado de la cama y se acostó sin decir una palabra, como si no hubiera pasado nada. Me quedé despierta el resto de la noche, con el corazón en un puño y las manos sudando frío. No paraba de pensar en qué había pasado, por qué había hecho eso, porque se había quedado allí mirándome así. Por la mañana, cuando nos levantamos, fingí que no había pasado nada. Hice el café, todo normal. Pero no le quitaba el ojo de encima, intentando ver si se comportaba de forma distinta, si había algo extraño. Pero él estaba normal, como siempre. Callado, serio, mojando su pan en el café negro. Pensé que debían de ser imaginaciones mías, que lo habría soñado o que se habría levantado para ir al corral y se quedó allí parado por accidente. Intenté convencerme de que no era nada. Pero a la noche siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Me desperté en mitad de la noche y allí estaba él, de pie junto a la cama, observándome. Esta vez miré el reloj que teníamos en la pared, uno viejo de cuerda que le había regalado su padre. Marcaba las 2:47. Se quedó allí unos 10 minutos. Yo permanecí fingiendo que dormía, pero estaba totalmente despierta, con el pulso acelerado, intentando comprender. Luego volvió a la cama. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le pregunté: «Mateo, ¿te levantaste anoche?». Él me miró con una cara como si no supiera de qué le hablaba. ¿Levantarme para qué? ¿Para ir al baño o algo? No, dormí toda la noche del tirón. ¿Por qué? Nada. Me pareció oír un ruido. Y ahí quedó la cosa. Tema cerrado. O no lo sabía o fingía no saberlo. Pero, hijo, volvió a pasar la tercera noche, y la cuarta, y la quinta. Cada bendito día, siempre a la misma hora. A las 2:47 de la madrugada. Empecé a desesperarme. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierta esperando a que llegara esa hora. Y cuando llegaba, allí estaba él. De pie, observándome, sin decir nada, sin hacer nada, solo mirando. Intenté hablar con él otra vez. Le pregunté si estaba enfermo, si dormía mal, si tenía alguna preocupación. Siempre decía que todo estaba bien, que eran cosas mías. Pero no eran cosas mías. Todas las noches, a las 2:47, estaba allí. Empecé a perder peso. No podía comer bien. No podía dormir. Vivía cansada, nerviosa. Las niñas se dieron cuenta. Ruth me preguntó si estaba enferma. Le dije que era solo cansancio, pero no me creyó. Vi en sus ojos que sabía que algo iba mal. Pasó febrero, pasó marzo, abril, mayo, junio. En agosto ya hacían 7 meses. 7 meses de esto. Cada santo día, a las 2:47 de la mañana, se levantaba, venía a mi lado de la cama, se quedaba mirando y volvía. Empecé a pensar que me estaba volviendo loca. Te lo juro por la Virgen, pensé que estaba perdiendo el juicio. ¿Cómo puede un hombre hacer eso cada día a la misma hora y actuar como si nada por la mañana? Me pasaba el día dándole vueltas mientras lavaba la ropa en el lavadero, mientras cocinaba, mientras barría la casa. Mi cabeza no paraba, pensando, intentando entender qué estaba haciendo y por qué. Al principio pensé que era sonámbulo. Había oído hablar de eso. Mi tía Clara contaba que su marido se levantaba dormido y se iba a la cocina, abría la despensa y se quedaba allí plantado. Así que pensé que podía ser eso. Pero, hijo, los sonámbulos no se quedan en el mismo sitio cada día y no lo hacen exactamente a la misma hora. A las 2:47, como un reloj. No podía ser sonambulismo. Luego pensé que sería una enfermedad, algo de la cabeza. Había oído de gente que se ponía mala de los nervios y empezaba a hacer cosas raras. El viejo señor Julián, el de la tienda de ultramarinos, se puso así hace años. Empezó a hablar solo, a ver cosas que no existían. Tuvieron que llevárselo a un centro. ¿Sería eso?
¿Estaría Mateo enfermo? Pensé en hablar con alguien, ¿pero con quién? Vivíamos lejos de todo. La casa más cercana era la de la señora Idella, que estaba a más de 1 kilómetro. No teníamos teléfono. No teníamos nada. Para ir al pueblo había que coger el carro y se tardaba más de 1 hora. ¿Y qué iba a decir? ¿Que mi marido se quedaba mirándome dormir en mitad de la noche? Iban a pensar que la loca era yo. Mi madre vivía en Jaén capital, lejos. No nos veíamos mucho, solo en Navidad o a veces por Semana Santa. No había forma de ir y volver en el día. Y aunque fuera, ¿qué me iba a decir? Mi madre era de esas mujeres a la antigua, de las que piensan que una mujer tiene que aguantar todo en silencio. Te has casado, ahora te aguantas, decía siempre. No iba a servir de nada contárselo. Intenté hablar con las vecinas. Un domingo después de misa, estaba charlando con la señora Idella y la señora Paqui en la puerta de la iglesia. Hablábamos de cosas de la casa, de la comida, esas charlas de mujeres, y me arriesgué. ¿Alguna de vosotras ha tenido problemas con el sueño de sus maridos? Pregunté. La señora Idella me miró con curiosidad. ¿A qué te refieres, Elena? Oh, no sé. ¿Cómo que se levanten de noche, cosas así? La señora Paqui se rió. El mío ronca tanto que asusta. Despierta a todo el barrio, pero levantarse, solo para ir al corral. Y no pude seguir. No tuve valor para contarlo. Iban a pensar que era raro. Iban a empezar los chismes. Los pueblos pequeños son así, todo el mundo se entera de todo. En casa, la situación empeoraba. Estaba perdiendo mucho peso. La ropa me bailaba. Se me había afilado la cara. Tenía unas ojeras profundas y oscuras. Me miraba al espejo y no me reconocía. Parecía un espectro. Las niñas estaban preocupadas. Ruth, pobrecita, con 11 años ya se había dado cuenta de que algo iba muy mal. Me preguntaba constantemente. ¿Está mamá enferma? No, hija, es solo cansancio. Pero veo que no comes bien. No duermes bien. ¿Pasa algo, mamá? No pasa nada, Ruth. No te preocupes. Pero veía en sus ojos que no me creía. Y me sentía fatal por mentir a mi hija. ¿Pero qué le iba a decir? ¿Que su padre se quedaba mirándome dormir cada noche? Una niña de 11 años no lo entendería. Rocío también se comportaba raro. Ella siempre había sido la más habladora de las tres, la más alegre, la que más guerra daba. Pero en esos días estaba callada, ya no jugaba como antes. Se quedaba en su rincón, silenciosa. Pensé que serían cosas de niños, una racha, pero me preocupaba. Y Carmen, la pequeña de 6 años, también sentía que algo no marchaba. Los niños huelen estas cosas. Se pasaba el día abrazándome, pegada a mí como si tuviera miedo de que me fuera. Mateo seguía igual. Trabajando en el campo, volviendo de noche, comiendo en silencio, durmiendo, y cada madrugada a las 2:47 levantándose para venir a mirarme. Empecé a tener miedo, miedo de verdad. Porque se oyen historias, ya sabes. Historias de hombres que mataban a sus mujeres mientras dormían. De hombres que perdían el juicio y hacían barbaridades. ¿Y si era eso? ¿Y si una de esas noches venía con algo en la mano? Un cuchillo. Una almohada para asfixiarme. Empecé a dormir con pavor, o mejor dicho, a no dormir. Me quedaba en vela toda la noche esperando, mirando el reloj. 2:40. 2:45. 2:47. Y ahí venía él. Hubo una noche que fingí estar profundamente dormida. Respiraba hondo y pausado, como hace la gente cuando duerme de verdad. Quería ver qué hacía. Se quedó allí más tiempo de lo normal. Estuvo unos 15 o 20 minutos, y oí su respiración. Pesada, agitada, como si estuviera nervioso, inquieto. En un momento dado, se inclinó, se acercó a mi cara. Sentí su aliento caliente con olor a tabaco de liar. Pensé que me iba a besar o a matar.
no lo sabía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo iba a oír, pero no hizo nada. Solo se quedó allí muy cerca, respirando. Luego se enderezó y volvió a la cama. Esa noche ya no pegué ojo. Me quedé despierta hasta el amanecer, temblando, sudando frío, sintiendo que me iba a dar un síncope. Al día siguiente estaba tan cansada que casi me desmayo mientras hacía el almuerzo. Tuve que sentarme en el suelo de la cocina, mareada, viendo cómo todo daba vueltas. Ruth me encontró así y se desesperó. Mamá. Mamá, ¿qué ha pasado? Nada, hija. Solo un mareo. Voy a llamar a papá. No, no hace falta. Ya se me ha pasado. Me ayudó a levantarme, me llevó al dormitorio, me tumbó, me trajo un vaso de agua con azúcar y se quedó sentada dándome la mano, mirándome con esos ojos preocupados. En ese momento estuve a punto de contárselo. Estuve a punto de decirle: hija, tu padre está haciendo algo muy raro. Pero no lo hice. Era una niña. No podía meterle eso en la cabeza. Me estaba poniendo enferma. Enferma de verdad. No podía comer. Se me revolvía el estómago con todo. Perdí casi 8 kilos en 2 meses. Yo, que siempre había sido delgada, me quedé en los huesos, la ropa se me caía del cuerpo. La señora Idella me vio en la tienda un día y se asustó. Elena, por amor de Dios, ¿qué te ha pasado? ¿Estás mala? No, señora Idella, solo cansada. ¿Cansada? Estás en los huesos, muchacha. Ve al médico. Pero no fui. El médico era caro y estaba lejos. ¿Y qué iba a hacer el médico? Me daría pastillas para dormir. Eso no iba a solucionar el problema. El problema era Mateo. Y yo no sabía qué hacer con él. Hubo una noche, ya en julio, que intenté quedarme despierta a propósito. Bebí café negro fuerte todo el día. No me acosté. Me quedé en el salón cosiendo hasta casi medianoche. Cuando me metí en la cama, me forcé a mantener los ojos abiertos, pellizcándome el brazo cada vez que estaba a punto de dar una cabezada. Aguanté despierta hasta las 2:30. Estaba esperando. Quería ver el momento justo en que se levantara. Quería pillarlo despierta y preguntarle: ¿qué haces, Mateo? Pero, hijo, no funcionó. Me dormí. No sé si fueron 2 minutos o 5, pero me dormí. Y cuando me desperté con el mismo sobresalto de siempre, él ya estaba allí, de pie junto a la cama, observándome. Me dio tanta rabia conmigo misma que quería llorar. ¿Cómo me había quedado dormida? Empecé a pensar que él sabía cuando estaba despierta, que esperaba a que yo me durmiera para levantarse. ¿Se quedaba él allí despierto, esperando mi sueño? ¿Era eso? Eso me asustó aún más, porque si esperaba a que yo durmiera, era porque no quería que lo supiera. Era porque ocultaba algo. Empecé a vigilarlo durante el día. Cómo me miraba, cómo hablaba con las niñas, buscando alguna señal, algo diferente. Pero él siempre estaba igual. Callado, serio, trabajando en el campo. Hubo un domingo que fuimos a misa. Íbamos todos los domingos, era obligatorio. Yo rezaba, pidiendo ayuda al Señor, pidiendo protección. Y el párroco predicó sobre los demonios que tientan a la gente, sobre las cosas malas que se meten en la cabeza de los hombres. Salí de aquel oficio pensando que podía ser eso, que podía ser el demonio tentando a Mateo, obligándole a hacer esas cosas. Parece una tontería, pero así me criaron, creyendo en esas cosas. Y cuando estás desesperada, crees en todo. Puse una estampa de la Virgen bajo mi almohada. Rezaba cada noche antes de dormir. Pedía protección, pero no funcionó. 2:47. Allí estaba él. Las niñas estaban cada vez más calladas. Rocío especialmente se comportaba muy extraño. Me di cuenta de que ella también había perdido peso. Su carita estaba más delgada. La ropa le quedaba floja. Le pregunté si comía bien en la escuela. Sí, mamá. ¿Estás segura?
Estás muy flaca. Sí, ¿cómo, mamá? Es solo que no tengo mucha hambre. Me pareció raro, pero no insistí. Tenía tantas cosas en la cabeza que no podía preocuparme por todo. Hasta que un día, debió de ser a finales de julio o principios de agosto, Rocío llegó de la escuela y se fue directa al cuarto. No quería comer. Decía que le dolía la barriga. Fui a verla. Estaba tumbada, encogida, con la mano en el estómago. ¿Qué has comido, Rocío? Nada, mamá. No he comido nada raro. ¿Tienes fiebre? Le toqué la frente. No tenía fiebre. No, mamá. Es solo dolor de barriga. Le hice una infusión de manzanilla. Se la di y se quedó allí tranquila. Salí del cuarto, pero me quedé preocupada. Más tarde, cuando fui a llevarle algo de cena, entré en la habitación y vi que había estado llorando. Tenía los ojos rojos, hinchados. Rocío, ¿estás llorando? ¿Qué ha pasado? Nada, mamá. Es el dolor. Pero yo sabía que no era solo el dolor. Había algo. Me quedé mirándola y, por primera vez en meses, dejé de pensar en Mateo y presté atención de verdad a mi hija. Estaba diferente. Muy diferente. No era solo la pérdida de peso. Era su gesto, su forma de mirar, su forma de hablar. Había miedo en sus ojos. ¿Miedo a qué? Intenté hablar, pero ella no quiso decir nada. Dijo que tenía sueño, que quería dormir. Salí del cuarto, pero me quedé pensando en qué le estaba pasando a Rocío. Esa noche no pude dejar de pensar en mis hijas, en las tres. Ruth preocupada por mí. Rocío extraña, flaca, asustada. Carmen pegada a mí todo el tiempo. ¿Qué le estaba pasando a mi familia? 2:47. Él se levantó como siempre, vino a mi lado como siempre, se quedó allí como siempre, pero esta vez yo no tenía miedo de él. Tenía valor. Un valor tan grande que sentí ganas de levantarme y gritar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás destruyendo a esta familia? Pero no grité. Me quedé callada, fingiendo dormir como siempre. Cuando él volvió a la cama, me quedé allí pensando mucho. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. Necesitaba oír lo que hacía mientras estaba allí de pie, porque algo hacía, algo pensaba, y yo necesitaba saber el qué. Fue entonces cuando tuve la idea. Iba a fingir que estaba dormida, pero iba a fingirlo bien. Esta vez iba a respirar hondo, despacio, como alguien realmente dormido. Me iba a quedar completamente inmóvil. Le iba a hacer creer que estaba en un sueño profundo. Y me iba a quedar muy quieta para oír si decía algo. Si hacía algún ruido, lo que fuera. Lo marqué en mi cabeza. El lunes 12 de agosto de 1971. Ese día iba a ser. Iba a descubrir la verdad ese día. Me pasé todo el domingo nerviosa. No pude ir a misa, dije que me encontraba mal. Me quedé en casa pensando, planeando. Mateo salió con las niñas. Me quedé sola. Fui al dormitorio, miré la cama, esa cama vieja y crujiente donde dormía cada día, donde me despertaba cada madrugada a las 2:47 viendo a ese hombre observándome. Mañana iba a saber la verdad. No sabía si quería saberla, pero lo necesitaba. Esa noche de domingo cené muy temprano, me bañé y me acosté pronto, sobre las 8. Dije que tenía dolor de cabeza. Mateo se quedó en el salón fumando. Las niñas se durmieron. Yo me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando al techo, escuchando los ruidos de la casa. El crujir de la madera, el viento golpeando la ventana, los grillos fuera. Mateo se acostó sobre las 9. Se puso de su lado, como siempre. Se quedó tranquilo. Yo mantuve los ojos abiertos, esperando, con el corazón acelerado y las manos sudando. No podía fallar mañana. No podía quedarme dormida. Tenía que estar despierta. Tenía que oír. Finalmente, conseguí dormirme. Debían de ser cerca de las 11 de la noche,
Un sueño ligero lleno de pesadillas. Soñé cosas raras. Con Mateo, con las niñas, con la casa ardiendo. Me desperté de madrugada, miré el reloj. Las 2:30. Aún me quedaban 15 minutos. 15 minutos para descubrir la verdad. 15 minutos para saber qué le estaba haciendo ese hombre a mi paz, a mi cordura. Estaba allí tendida, completamente inmóvil, con el cuerpo tenso, rígido como una tabla. Intenté relajarme. Sabía que no podía estar así de tensa o él se daría cuenta. Tenía que parecer que estaba realmente dormida. Sueño profundo. Respiré hondo, despacio. Soltaba el aire por la boca muy lentamente. Dejé que mis brazos cayeran muertos a los lados de mi cuerpo. Me giré un poco de lado, en la posición en la que siempre dormía. Cerré los ojos, relajé la cara, los hombros, las piernas. Me quedé así, respirando hondo, lento, intentando parecer una persona dormida. Mateo estaba en su lado de la cama. Oía su respiración. Parecía que estaba dormido, pero no estaba segura. ¿Estará realmente dormido o estará despierto, esperando, igual que yo? Los minutos pasaban lentos, muy lentos. Cada segundo parecía una hora. Quería mirar el reloj, pero no podía. Tenía que seguir fingiendo. El silencio de la casa era pesado. Solo se oía el viento fuera y su respiración. Y la mía, que intentaba mantener tranquila, profunda, como la de alguien en sueños. Mi corazón latía con fuerza. Tan fuerte que tenía miedo de que él lo oyera. Pum, 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 golpeando en mi pecho como un tambor. Intenté calmarme. Pensé en cosas tranquilas. El huerto, las gallinas picoteando en el patio, las niñas jugando. Pero no podía calmarme porque sabía que ya era la hora. De repente, oí crujir la cama. Se estaba moviendo. Me quedé quieta, con los ojos cerrados, respirando hondo. Le oí levantarse. El colchón se hundió de su lado cuando se apoyó para salir. La cama gimió. Se puso de pie. Yo esperaba que viniera a mi lado como siempre, y vino. Oí sus pasos lentos, muy lentos, sobre el suelo de madera de la casa. Crack, 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 pasos lentos, cuidadosos, como los de alguien que no quiere hacer ruido. Se detuvo a mi lado de la cama. Sentí su presencia allí, cerca, muy cerca. Seguí respirando hondo, despacio, fingiendo un sueño profundo. Se quedó allí parado como siempre hacía. Sentí que me observaba. Incluso con los ojos cerrados, sentía el peso de su mirada sobre mí. Mi corazón se disparó. Pum, 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 pum. Latía muy rápido. Intenté controlarlo. No podía mostrar que estaba despierta. Se quedó allí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. 1 minuto, 2, 3. Pareció una eternidad. Entonces se movió. Oí un ruido como si se hubiera agachado, como si se hubiera puesto de rodillas. Virgen del Carmen, ten misericordia. Estaba de rodillas junto a la cama. Me quedé inmóvil, respirando, fingiendo. Y entonces, hijo mío, empezó a hablar. Su voz era tan baja, tan débil, que apenas se oía un susurro, casi un aliento. Por favor, Elena. Dijo mi nombre. Por favor, Elena, perdóname. ¿Perdonar qué? ¿Qué? Siguió susurrando, con la voz quebrada, temblorosa. Perdóname por lo que hice. Por lo que prometí. No debí. No debí haber hecho eso. Todo mi cuerpo se puso tenso, pero seguí fingiendo dormir. Necesitaba oír más. Necesitaba entender. Estaba desesperado, Elena, continuó. Tenía miedo. La deuda era demasiado grande. No tenía forma de pagarla. ¿Deuda? ¿Qué deuda? Él sollozó. Oí su llanto callado, sofocado, como el de alguien que llora pero no quiere que nadie lo oiga. 500.000 pesetas. Susurró. 500.000. No las tenía.
no las tengo. Y él me iba a matar, Elena. El señor Thorne me iba a matar. ¿El señor Thorne? Silas Thorne, el terrateniente rico, el viudo. Se me heló la sangre. Así que lo prometí. Que Dios me perdone. Prometí a nuestra niña. A nuestra Rocío. No, 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 no. Prometió a mi hija, a mi Rocío, a la niña de 9 años. Cuando cumpla los 15, se casará con él. Eso fue lo que prometí. Para pagar la deuda, para salvar mi vida. Quería gritar, quería levantarme, quería agarrar a aquel hombre por el pescuezo y apretar hasta que dejara de respirar. Pero me quedé quieta porque necesitaba oírlo todo. Todo. Él seguía llorando, sollozando. Fue el 16 de enero, de madrugada. Lo había perdido todo jugando al póker en la trastienda de El Cojo. Todo, Elena. Todo el dinero que teníamos ahorrado. Y aún así terminé debiendo las 500.000 al señor Thorne. Había apostado nuestro dinero, el dinero que yo había rascado cosiendo, el dinero que ahorrábamos para los tiempos malos. Lo había apostado todo. Llegué a casa aquella mañana queriendo morirme, queriendo colgarme, queriendo desaparecer. Pero entonces él apareció aquí en la casa al día siguiente, el señor Thorne, y me hizo la propuesta. ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? Dijo que olvidaría toda la deuda si le prometía la mano de Rocío cuando cumpliera 15 años. Él tiene 52 años, Elena. 52. Y nuestra niña tiene 9. Yo estaba temblando por dentro, temblando de rabia, de horror, de asco. Dije que sí, confesó él. Dios me perdone. Dije que sí porque tenía miedo. Miedo de que me matara. Miedo de perderlo todo. Soy un cobarde, Elena. Soy un cobarde. Por eso vengo cada madrugada. A las 2:47. La hora en que hice la promesa. La hora en que vendí a nuestra hija. Desde ese día no duermo bien. Cada día me despierto a esta hora y vengo aquí. Vengo a pedirte perdón, porque sé que cuando te enteres, nunca me perdonarás. Jamás. Tenía razón. Nunca iba a perdonarle. Pero no tengo valor para decírtelo. No tengo valor para ver tu cara cuando lo sepas. Para ver la cara de Rocío cuando sepa que su padre la prometió a un viejo. Mi Rocío, mi pequeña que se portaba raro, flaca, asustada. Ella lo sabía. Alguien se lo habría contado. Él seguía llorando, con la voz cada vez más baja, más rota. Quedan 6 años. 6 años hasta que cumpla 15. Y entonces tendré que entregarla. Tendré que llevar a mi hija ante Silas Thorne como si fuera ganado, como si fuera una cosa. No, eso no iba a pasar. Yo no lo iba a permitir. Perdóname, Elena. Perdóname por ser tan cobarde, tan débil, tan malo. Se quedó allí un rato más, llorando bajito, susurrando palabras que no entendía bien, pidiendo perdón a Dios, pidiéndomelo a mí. Luego se levantó. Oí cómo se ponía en pie. Oí sus pasos volviendo a su lado de la cama. Oí crujir la cama cuando se acostó. Me quedé allí tendida, con los ojos aún cerrados, respirando aún fingiendo sueño. Pero por dentro estaba destrozada, hecha añicos, como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho y lo hubiera pisoteado. Mi hija, mi Rocío, prometida a un viejo para pagar una deuda de juego. Esperé. Esperé hasta estar segura de que se había dormido. Su respiración se volvió pesada, profunda. Se durmió enseguida. Entonces abrí los ojos. La casa estaba oscura, todo negro, pero mis ojos ya estaban acostumbrados a la tiniebla. Miré al techo, el viejo techo de vigas de madera de nuestra casa. Todo tenía sentido ahora. Rocío estaba rara porque lo sabía, alguien se lo había contado o ella lo había oído. Los niños lo oyen todo. Sabía que su padre la había prometido en matrimonio. Mi niña de 9 años, sabiendo que en 6 años tendría que casarse con un hombre de 52, que tendría 58 entonces, un viejo que podría ser su abuelo. Pensé en todas las veces que la había visto callada,
flaca, asustada, y yo pensando que eran rachas, cosas de niños. Qué ciega estuve, como no me di cuenta. Porque estaba preocupada por Mateo, por él observándome en la madrugada. Estaba tan centrada en mi miedo que no vi el miedo de mi hija. Me quedé allí el resto de la noche sin dormir, solo pensando, planeando. No iba a dejar que eso pasara. Jamás. Mateo podía haber prometido lo que quisiera. Silas Thorne podía pensar que tenía derecho sobre mi hija. Yo no lo iba a permitir. Vi clarear el día por la rendija de la ventana, la luz entrando poco a poco, el gallo cantando fuera, las gallinas empezando a cacarear. Salí de la cama con cuidado, sin hacer ruido. Mateo seguía durmiendo o fingía dormir. No importaba. Fui a la cocina, encendí la lumbre, puse agua a hervir para el café, me quedé allí mirando el fuego, las llamas bailando. Mi cabeza no paraba, pensando. Tenía que sacar a las niñas de allí. Tenía que irme. ¿Pero a dónde? No tenía dinero. No tenía nada. ¿Cómo iba a mantener a 3 hijas sola? Pensé en volver a casa de mi madre en Jaén, pero mi madre era vieja, estaba enferma, no podía hacerse cargo de mí y de 3 nietas. Pensé en mi hermana Eduviges. Ella vivía en Madrid, tenía algo más de recursos. ¿Me acogería? Hice el café, puse la mesa, pan, aceite, mermelada de melocotón que yo misma había hecho. Las niñas se despertaron, vinieron a la cocina. Ruth frotándose los ojos, Carmen bostezando. Rocío. Miré a Rocío, a su carita, a sus ojos, y ella me miró a mí. Y en sus ojos vi. Vi que ella sabía que yo lo sabía. ¿Cómo lo supo? No lo sé. Pero lo supo. La abracé. Abracé a mi niña, la apreté fuerte. ¿Estás bien, mamá? Preguntó. Sí, cielo. Estoy bien. Pero no lo estaba. Nada estaba bien. Apareció Mateo, entró en la cocina, se sentó a la mesa, cogió un trozo de pan, le puso aceite como si fuera un día normal. Le miré directo a los ojos, y él apartó la mirada. No podía enfrentarse a mí. Sabía que yo lo sabía. De alguna forma, lo supo. Dejé que las niñas desayunaran. Les hablé de cosas normales, de la escuela, de las gallinas, de a qué iban a jugar ese día. Luego miré a Ruth. Ruth, tú y tus hermanas vais a pasar unos días en casa de la tía Eduviges. Ruth me miró sorprendida. ¿Hoy, mamá? Pero si la tía Eduviges vive en Madrid. Vamos a ver si el señor Julián puede acercaros a la estación para coger el coche de línea. Os vais esta misma mañana. Os quedaréis allí unos días. Pero mamá, ¿por qué? Porque tengo que arreglar unas cosas aquí. Cosas de mayores. Vosotras id de allí y divertíos con vuestros primos. Miré a Mateo. Estaba pálido, blanco como el papel. Sabía lo que iba a pasar. Preparé un atillo con la ropa de las niñas, unas cuantas mudas, los cepillos de dientes, un peine. Lo metí todo en un saco. Cogí a las 3 de la mano. Vamos. Pero mamá, ¿cómo vamos a ir? Está muy lejos. Vamos en el carro. Voy a pedirle al señor Julián que nos lleve a la estación de autobuses. Fui a casa del señor Julián, era nuestro vecino más cercano. Tenía una camioneta vieja. Le pedí que llevara a las niñas a la parada del autobús en el pueblo. Me miró con cierta sospecha, pero insistí. Le dije que era urgente, que se lo pagaría. Aceptó. Acomodé a las niñas. Ruth, Rocío, Carmen. Las 3 sentadas allí mirándome. Portaos bien en casa de vuestra tía, ¿entendido? Sí, mamá. Obedecedla. Sed educadas. Sí, mamá. Abracé a cada una, las apreté fuerte, olí su pelo, guardé ese momento porque no sabía cuándo las volvería a ver. La camioneta arrancó. Las vi alejarse, diciéndome adiós con la mano. Yo les devolví el saludo hasta que desaparecieron por el camino de tierra.
Volví a la casa, entré, cerré la puerta. Mateo estaba sentado en el salón, mirando al suelo. Le miré y él me miró. Y en ese momento, sin que yo dijera nada, él lo supo. Supo que yo lo había oído, que lo sabía todo. Y supo que nada volvería a ser como antes. Nos quedamos allí. Yo de pie, él sentado, el silencio pesado entre nosotros como una losa. No dije nada. No hacía falta. Él lo sabía. Vi que empezaba a temblar. Le temblaban las manos. Le temblaban los hombros. Y entonces empezó a llorar. A llorar de verdad, fuerte, sin esconderse. Elena. No me llames así, mi voz sonó dura, fría. Nunca le había hablado así a él ni a nadie. Él bajó la cabeza, siguió llorando. ¿Lo has oído? Preguntó. ¿Has oído lo que dije esta madrugada? No era una pregunta, era una afirmación. He oído cada palabra, dije. Cada palabra que susurraste mientras pensabas que estaba dormida. Durante 7 meses has venido a mi lado cada madrugada pidiendo perdón. Pero nunca tuviste el valor de decírmelo mientras estaba despierta. No podía. ¿No podías qué, Mateo? ¿No podías decirme que habías vendido a nuestra hija? ¿Qué habías prometido a Rocío, una niña de 9 años, a un hombre de 52? Él sollozó, un sonido feo, desesperado. Estaba desesperado, Elena. La deuda. Celo de la deuda. Te jugaste nuestro dinero. El dinero que yo ahorré cosiendo, lavando ropa, pasando hambre. Lo cogiste todo y te lo jugaste a las cartas. Fui a la cocina, cogí el cuchillo que usaba para cortar la carne. Volví al salón. Cuando vio el cuchillo en mi mano, se puso lívido. Levantó las manos. Elena, por el amor de Dios, no. No voy a matarte, Mateo, aunque te lo merezcas. Pero quiero que te sientes ahí mismo y me lo cuentes todo desde el principio. Y si me mientes en una sola palabra, una sola, te juro por la Virgen que acabo contigo. Me senté en la silla frente a él. Puse el cuchillo sobre la mesa, pero mantuve la mano sobre él. Habla. Él respiró hondo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Fue el 15 de enero, un martes por la noche. El cojo tenía partida en la trastienda, póker. Fui. Ya había ido otras veces. ¿Y lo sabías? Sabía que jugabas de vez en cuando, pero pensaba que eran calderillas, unas perras. Esa noche había gente de fuera, hombres ricos, propietarios. La partida era fuerte, las apuestas eran grandes. ¿Y yo? Se detuvo, respiró hondo otra vez. Pensé que iba a ganar. Pensé que iba a doblar nuestro dinero, a triplicarlo. Que iba a comprar más fanegas, más ganado. Que iba a mejorar nuestra vida. Te llevaste todo nuestro dinero. Me llevé las 50.000 pesetas que teníamos ahorradas. Todas. 50.000 pesetas. 5 años de ahorros. 5 años que pasé cosiendo hasta las tantas de la madrugada después de que las niñas se durmieran. Después de que él se durmiera. Cosiendo hasta que me sangraban los dedos. Y él lo cogió todo en una noche y lo perdió. Lo perdí, dijo él. Lo perdí todo en las primeras rondas. Y entonces me desesperé. Pedí prestado. El señor Torne estaba allí. Me prestó 100.000 pesetas. ¿Pediste prestada 100.000 pesetas? Sí. Pensé que iba a recuperar lo que había perdido. Que lo iba a recuperar. Pero no ganaste. No gané. Perdí las 100.000 también. Así que pedí más. Otras 100.000. Me las prestó y las perdí. Pedí otras 100.000. Las perdí. Al final de la noche, le debía a Silas Torne 500.000 pesetas. 500.000 pesetas. Una fortuna. Un dinero que no íbamos a ver en la vida. Me dio un plazo de una semana, continuó. Una semana para conseguir las 500.000. Si no, se quedaría con la tierra, con el cortijo, con todo.
Deberías habérmelo dicho. Iba a decírtelo. Te juro que iba a hacerlo. Pero al día siguiente, el sábado, apareció aquí temprano. Vosotras habíais ido a lavar la ropa al arroyo con las niñas. Él vino a caballo. Silas Thorne vino aquí. Vino. Entró aquí, se sentó en esa misma silla donde estás tú, encendió un puro y dijo que tenía una propuesta para mí. ¿Qué propuesta era esa? Dijo que llevaba 3 años viudo, que buscaba una muchacha joven para casarse, una muchacha que pudiera darle hijos, cuidar de su casa. Y que se había fijado en Rocío. Que la había visto en la iglesia, en las romerías. Se me revolvió el estómago. Aquel viejo le había echado el ojo a mi hija, a una niña. Y entonces. Entonces me hizo la propuesta. Dijo que si le prometía la mano de Rocío cuando cumpliera 15 años, olvidaría toda la deuda. Las 500.000 pesetas, todo perdonado. Y aceptaste. No fue así, Elena. Le dije que no. Le dije que era una niña, que era mi hija. Pero. Al final aceptaste. Me amenazó. Dijo que si no aceptaba, no era solo la deuda. Dijo que me iba a pasar algo, que iba a desaparecer, que vosotras os ibais a quedar sin nada. Sin tierra, sin casa, sin marido. Así que. ¿Así que preferiste vender a nuestra hija? No la vendí. Solo la prometí. Es lo mismo. Prometiste su mano como si fuera un objeto, como si fuera ganado, como si tuvieras derecho a decidir su vida. Grité fuerte. Toda la rabia que tenía acumulada saliendo de golpe. Él bajó la cabeza, siguió llorando. Lo sé. Sé que hice mal. Por eso no duermo. Por eso cada día a las 2:47 de la mañana me despierto. Porque fue a esa hora, las 2:47 de la madrugada del viernes al sábado, cuando dije que sí. Cuando prometí a Rocío. ¿Cómo fue? Cuéntame exactamente cómo fue. Me dio papel y pluma. Me ordenó escribir. Yo, Mateo Vázquez, prometo la mano de mi hija Rocío Vázquez en matrimonio al Sr. Silas Thorne cuando cumpla los 15 años de edad, el 8 de agosto de 1977. En 6 años. ¿Y firmaste? Firmé. Y él firmó como testigo. Se quedó con el papel, dijo que lo guardaría hasta el día en que llegara 1977, que vendría a por ella. Me levanté de la silla, empecé a caminar por el salón de un lado a otro, intentando pensar, intentando controlar la rabia. Rocío lo sabe, dije de pronto. Él me miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo va a saber? Lo he visto en sus ojos. Está flaca, asustada, callada. ¿Alguien se lo ha contado? No, yo no se lo he dicho a nadie. Solo Silas Thorne y yo lo sabemos. Entonces se lo contó, o alguien que estaba en la trastienda de El Cojo esa noche lo contó. Pueblo pequeño, Mateo. Todo el mundo se entera de todo. Alguien oyó, alguien habló y le llegó a ella. Mi Dios, mi niña. Su voz se quebró otra vez. Dejé de caminar. Le miré. Vas a coger papel y pluma ahora mismo y vas a escribir una declaración diciendo que anulas esa promesa, que fue hecha bajo amenaza, bajo coacción, y que no tiene ninguna validez. Pero él tiene el papel, Elena. Tiene mi firma. No me importa. Vas a escribir ahora mismo que la anulas. Y yo voy a llevarle eso a Silas Thorne y le voy a decir a la cara que mi hija no es mercancía. Pero no aceptará. Vendrá aquí. Él. No me importa lo que haga. Mi hija no se casa con ese viejo. Cogí papel y pluma, se los tiré delante. Escribe. Ya. Cogió la pluma con mano temblorosa. Empezó a escribir. Yo le dictaba. Yo, Mateo Vázquez, por medio de la presente, anulo la promesa hecha al Sr. Silas Thorne respecto al matrimonio de mi hija Rocío Vázquez. Dicha promesa fue hecha bajo coacción y amenaza y, por tanto, no tiene ninguna validez.
Reconozco que cometí un error grave y que mi hija tiene derecho a elegir su propio futuro. Escribió con la letra toda torcida, temblorosa. Firmó al final. Cogí el papel, lo doblé, me lo metí en el bolsillo. Ahora te quedas aquí. No sales de esta casa. No vas al campo. No vas a ninguna parte. Te quedas aquí esperando a que yo vuelva. ¿A dónde vas? A arreglar esto como tiene que arreglarse. Cogí mi mantón, me lo eché por los hombros, agarré el papel. Elena, no vayas allí. Es peligroso. Yo también lo soy. Salí de la casa, cerré la puerta, eché a andar. La finca de Silas Thorne estaba a unos 8 kilómetros de allí. 8 kilómetros de camino de tierra. Tardaría más de 2 horas andando, pero iba a ir. Iría a pie si hiciera falta. Anduve unos 15 minutos cuando oí el ruido de un carro detrás de mí. Me di la vuelta. Era el señor Julián que iba para el pueblo. Señora Elena, ¿a dónde va usted a pie con este sol? Voy a casa de Silas Thorne. Me miró extrañado. Pero eso está lejos, mujer. Suba al carro, yo la acerco. Subí al pescante del carro. Seguimos por el camino. La casa de Silas Thorne era grande. Un portón de madera alto, verja blanca, una casa de 2 plantas con columnas. Tenía jornaleros, tenía de todo. El señor Julián me dejó en la puerta. ¿Está usted segura, señora Elena? Sí. Bajé, él se fue. Abrí la verja, entré, caminé por el sendero de grava hasta la casa. Subí los escalones del porche. Llamé a la puerta. Me abrió un criado, un hombre mayor, canoso. Quiero hablar con el señor Thorne. ¿Tiene usted cita? No necesito cita. Dígale que es Elena, la mujer de Mateo Vázquez. Me miró de arriba abajo. Debió de pensar que era raro que una mujer sencilla, delgada, con ropa vieja, apareciera en casa de su señor, pero fue a llamarle. Esperé en el porche, con el corazón latiendo fuerte, las manos sudando. Hubo unos pasos pesados. Apareció Silas Thorne. Era un hombre grande, barrigón, de bigote espeso y pelo canoso, vestido con ropa cara, un reloj de oro en la muñeca. Me miró con cara de sorpresa. Señora Vázquez, qué honor recibirla aquí. Pase, por favor. No voy a pasar. He venido a arreglar un asunto rápido. Él sonrió, una sonrisa falsa llena de dientes. Ya imagino de qué se trata. Su marido la ha enviado para confirmar los arreglos que hicimos. He venido a deshacer los arreglos que hicisteis. La sonrisa se le borró de la cara. ¿Cómo es eso? Saqué el papel del bolsillo, se lo mostré. Mi marido ha escrito esto, anulando la promesa. Mi hija no es mercancía. No se va a casar con usted. Él agarró el papel, lo leyó. Su cara empezó a ponerse roja de rabia. Esto no vale nada. Tengo un documento firmado por él, legal, con testigo. Ese documento se hizo bajo coacción y amenaza. No tiene validez ninguna. Vaya si la tiene. Y se cumplirá. En 1977 vendré a por la muchacha. No vendrá, porque si se acerca a mi hija, acabo con usted yo misma. Soltó una carcajada fuerte, burlona. ¿Usted va a hacer qué? No es más que una mujer. Una pobre mujer de pueblo que no tiene nada. Di un paso adelante, le miré directo a los ojos. Soy una madre. Y una madre protege a sus hijos cueste lo que cueste. Dejó de reír. Vio que hablaba en serio. Su marido me debe 500.000 pesetas que perdió jugando a las cartas. Eso es problema de él, no de mi hija. El trato está hecho. No hay trato. Mi hija no entra en ningún trato. Y si insiste en esto, voy a ir a todas partes. A la Guardia Civil, al párroco, al juez. Voy a montar el escándalo más grande que se haya visto en esta provincia. Voy a contarle a todo el mundo que usted, un hombre de 52 años, quiere casarse con una niña de 9.
Voy a pregonarlo por todo el pueblo, por toda la comarca. A ver si su reputación aguanta eso. Su cara se puso color púrpura de la cólera. No tiene pruebas de nada. Tengo la palabra de mi marido. Tengo la promesa que usted le obligó a firmar. Y tengo a mi hija, que lleva meses asustada porque alguien habló. Dio un paso hacia mí, intentando intimidarme. No me voy a olvidar de esa deuda. Su marido la va a pagar de una forma u otra. Pues cóbrele a él, no a mi hija. Me di la vuelta, empecé a bajar los escalones. ¿Se va a arrepentir de esto, señora Vázquez? No me arrepentiré. Usted es el que se arrepentirá si se acerca a mi familia. Salí de la finca, cerré la verja tras de mí. Me temblaban las piernas. Me temblaba todo el cuerpo. Pero lo había hecho. Me había enfrentado a aquel hombre. Le había dicho que no. Empecé a caminar de vuelta a casa, con las piernas flojas y el sol de justicia cayendo sobre mi cabeza. Pero seguí. Caminé mucho hasta que no pude más y me senté a la orilla del camino, bajo un olivo, y lloré. Lloré todo lo que tenía guardado. 7 meses de miedo, de desesperación, de no entender nada. Lloré por Rocío, por su infancia robada, por el miedo que pasó. Lloré por Mateo, por el hombre débil y cobarde que era, por el matrimonio que nunca fue matrimonio, por la vida que llevábamos. Lloré por mí misma, por la mujer cansada, flaca y asustada en la que me había convertido. Me quedé allí sentada mucho tiempo hasta que se me secaron las lágrimas, hasta que pude respirar bien otra vez. Luego me levanté, me limpié la cara y seguí caminando. Cuando llegué a casa era casi de noche. Estaba oscureciendo. Mateo estaba sentado en el mismo sitio donde le había dejado, mirando a la pared. Cuando me vio entrar, se puso en pie. ¿Qué ha dicho?, preguntó. Ha dicho que no lo va a dejar así. Que vas a pagar la deuda de una forma u otra. ¿Vendrá a por mí? No lo sé. Ni me importa. Fui al dormitorio, cogí un saco viejo, empecé a meter mi ropa, el resto de la ropa de las niñas. ¿Qué haces? Me voy. Voy a por las niñas y me voy a Madrid. Voy a quedarme con mi hermana hasta que encuentre forma de mantenerme sola. No, Elena, no hagas eso. ¿Te crees que voy a seguir aquí viviendo contigo después de lo que has hecho? Voy a encontrar forma de pagar la deuda, te lo juro. No quiero saber nada de la deuda. Quiero saber de proteger a mis hijas. Y contigo cerca, no están protegidas. Terminé de cerrar el saco. Cogí el dinero que tenía escondido bajo el colchón, unas 1000 pesetas que había ido ahorrando sin que él lo supiera. Era poco, pero era lo que tenía. No puedes irte. Eres mi mujer. Ya no. Salí del cuarto, cogí el saco, fui hacia la puerta. Él me siguió. Elena, por favor, perdóname. Dame una oportunidad. Me giré hacia él. Tuviste 7 meses de oportunidades. 7 meses para decirme la verdad, para hacer lo correcto, y no lo hiciste. Abrí la puerta. Voy a por mis hijas y no voy a volver nunca. Y me fui. Dejé mi casa aquella noche del lunes 12 de agosto de 1971 con un saco de ropa a la espalda y 1000 pesetas en el bolsillo. Era todo lo que tenía en el mundo. Eso y mis 3 hijas. Caminé por el camino oscuro hasta casa del señor Julián otra vez. Llamé a su puerta. Me abrió en pijama, frotándose los ojos. Señor Julián, necesito ir a por mis hijas. Necesito llegar a la estación de autobuses. Ahora. Me miró, vio el saco a mi espalda, vio mi cara y no preguntó nada. Arrancó la camioneta. Condujimos por la noche, el camino oscuro, solo los faros iluminando. Yo iba sentada en la cabina, apretando mi saco, mirando hacia adelante sin mirar atrás. Llegamos a la estación y cogí un coche de línea hacia Madrid. Llegué cuando salía el sol, el martes 13 de agosto. Mi hermana Eduvige se sorprendió cuando me vio a su puerta a esas horas. Elena, ¿qué ha pasado? Necesito quedarme aquí unos días, yo y las niñas.
Tengo que ir a recogerlas a la estación sur. Miró el saco a mi espalda y lo comprendió. Pasa. Fui a buscar a las niñas. Cuando volvimos a casa de Eduviges, la casa era pequeña pero aseada. 2 dormitorios, salón, cocina. Vivía con su marido, Roberto, y sus 2 hijos, Juan y María, que tenían más o menos la edad de mis niñas. Me senté en la cocina. Eduviges hizo café, me dio un trozo de bizcocho. Cuéntame. Y lo conté. Lo conté todo desde el principio. Las 2:47 de la madrugada, los 7 meses, la noche que fingí dormir. Lo que Mateo había hecho. La promesa. Silas Thorne. Todo. Mi hermana se puso blanca, luego roja de rabia. Ese canalla. Ese hijo de... Terminé de contar, bebí el café, respiré hondo. No voy a volver, Eduviges. No voy a volver con él. Me voy a quedar aquí hasta que encuentre forma de mantenerme a mí y a las niñas. Me agarró la mano. Te quedas el tiempo que haga falta. Las niñas estaban allí en la cocina. Cuando me vieron llorar, Rocío corrió y me abrazó. Me abrazó tan fuerte que casi me tira. Mamá. Solo dijo eso. Pero por cómo lo dijo, lo supe. Supe que ella entendía, que sabía que yo había ido allí para protegerla. Ruth y Carmen también me abrazaron. Las 3 pegadas a mí. Abracé a mis niñas y lloré. Lloré de alivio, de cansancio, de miedo, de todo. Nos quedamos en casa de Eduviges. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Dormía en el salón, en un colchón en el suelo con las niñas. Si te gusta mi historia y quieres oír más, adelante, suscríbete. Si quieres apoyarme, puedes hacerlo a través de los super gracias. Significaría mucho para mí. En los comentarios, dime desde qué ciudad me ves y qué hora es, para que pueda ver hasta dónde llega mi historia. He añadido 2 historias de vida más en la pantalla solo para ti. Haz clic en una ahora y sigamos pasando tiempo juntos. Con mucho cariño. Hasta pronto. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.